Muy buenos días, soy el estudiante Jonathan Enrique Montenegro Pérez, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy vamos a abordar la asignatura Estudios Sociales. Para ello les invito y voy a darles lectura sobre la destreza que el día de hoy vamos a ver, que quiere decir la destreza con criterio de desempeño. Reconocer al Ecuador como parte del continente americano y el mundo, identificando las semejanzas de sus características, regiones naturales, clima, paisaje, flora, fauna, con las del resto del continente, ¿sí? Pero antes de empezar con nuestra clase el día de hoy vamos a hacer una dinámica que se llama mezclar, congelar a parejas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nuestros estudiantes vamos a hacerles que caminen en el aula, ¿sí? Obviamente lo que vamos a hacer es que traten cuando el profesor diga parejas o congelar, se van a quedar donde están y a la persona que está más cercana se va a hacer una pareja. Ahora, se va a plantear una pregunta para que en ese momento puedan desenvolverlo, puedan charlar. Por ejemplo, vamos a decir, ¿por quién fue conquistado América, por ejemplo? O por quién fue conquistado Ecuador, o el año de fundación, o vamos a hablar alguna pregunta de nuestra carrera o de nuestra asignatura. Entonces luego les decimos que se sigan mezclando, ¿no es cierto? Y vamos a que las personas con esto, o los niños, van a hacer que se mezclen y que ellos puedan dinamizar con los otros compañeritos para que podamos poner en práctica esto de lo social, esto que se mezclen, esto que podamos compartir con los otros compañeros las experiencias que ellos tienen. Así que es una dinámica muy bonita para empezar nuestra clase, como habíamos hablado al inicio, con la destreza ya descrita. Bueno, empecemos ya con nuestra clase, que el día de hoy está preparada y empezamos hablando sobre las características geográficas naturales del Ecuador, ¿no es cierto? Nuestro Ecuador, como podemos ver en el gráfico, está constituido claramente por tres regiones naturales, ¿sí? Aquí está la costa, la sierra y el oriente, ¿no es cierto? La costa, como ya sabemos, podemos asociarla con la playa, el calor, ¿no es cierto? La sierra, en cambio, con el frío, el páramo, las montañas, ¿verdad? Igual el oriente también tiene montañas, pero esto en cambio es la humedad, tenemos mucha vegetación y muchos animalitos, ¿sí? Obviamente tenemos la región, nosotros del Ecuador tenemos las islas que son de Galápagos, ¿no es cierto? Está constituido nuestro país, obviamente, como ya conocemos, por el norte por Colombia, al sur Perú, al este, al sur y al este por Perú y al oeste por el Océano Pacífico, ¿sí? Esta es una característica que no podemos olvidarnos. Entonces, debemos partir de esta manera que somos afortunados de vivir en un país pequeño, sí, muy lindo, porque tenemos las tres regiones, ¿sí? Muchos de ustedes, me imagino, habrán visitado la costa, la sierra, y habían viajado al oriente igual. En las regiones, ¿no es cierto? Estos tenemos unos paisajes, ¿no es cierto? Para que ustedes descubran, como por ejemplo aquí tenemos la costa, ¿con qué le asociamos? Con la playa, ¿verdad? Igual la sierra, ¿no es cierto? Aquí está el Nevado Chimborazo, por ejemplo, le asociamos por el frío y por las montañas. Como les decía, el oriente igual, la playa igual. Entonces estas regiones son importantes, que son muy claras. En el país se manejan estas regiones que son muy definidas, ¿sí? Los paisajes ecuatorianos, miren estos hermosos paisajes. Muchos de ustedes, me imagino, habrán conocido todos estos lugares. Por ejemplo, les sigo hablando del volcán también conocido, el Chimborazo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una laguna, tenemos, por ejemplo, los lindos paisajes de Galápagos, de las montañas, las cascadas, las ciudades, Guayaquil, Quito. Entonces, son hermosos los paisajes. Esto es una postal que yo la vi, pero obviamente existen unos paisajes mucho más bonitos, ¿sí? La flora y la fauna de nuestro país hay que reconocerla. Nuestro país es muy diverso, ¿sí? Muy diverso. Obviamente que no están todos los animales que están en el gráfico, pero nosotros tenemos muchas flores, muchas plantas. Nosotros tenemos aquí en una parte de Quito, tenemos a Mindo, y ahí hay hablando de las mariposas, ¿no? Ahí hay un mariposario. Alguna vez que ustedes tengan la oportunidad de viajar allá, me parece espectacular, es hermoso ver los millones de mariposas que existen ahí, ¿no es cierto? Las cascadas, los ríos. Entonces la flora y la fauna va definido dependiendo la región en donde estemos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar en la costa o estar en la sierra, porque ahí cambia
Ustedes, me imagino, se han de haber dado cuenta cada vez que viajan las cosas son así, o sea, vamos cambiando y vamos viendo que es una hermosura. Nuestro país es realmente muy diverso. Debemos cuidar siempre esta flora y la fauna cuando nosotros visitemos un parque, no arrancar las flores, observar, porque tenemos que dejar ese legado para nuestras generaciones. ¿Sí? Ahora vamos a hablar algo muy importante que todos debemos conocer. Por ejemplo, vamos a hablar sobre las características climáticas del continente americano, porque ahorita acabamos de hablar solo del Ecuador, pero ahora hablemos del continente americano. Este continente que es nuestra patria, que es donde nosotros vivimos. Sí, el continente americano posee muchas variedades de clima, debido a la acción de diversos factores como el agua, el viento, el calor y el frío. Los climas fríos se ubican en las latitudes más altas y predominan en gran parte de América del Norte y en el sur extremo meridional de América del Sur. Por ejemplo, hemos escuchado mucho, ¿no es cierto?, del Polo Norte, ¿no es cierto? Ahí vamos a verles a los ositos, asociamos a los osos blancos, ¿no es cierto? Igual forma abajo en el sur, donde está Chile, ahí en cambio tenemos el polo sur, ahí también, ahí tenemos mucho hielo. Estas dos, tanto el polo sur como el polo norte, son como, hablemos como nuestros hielos que nos tienen a todo el mundo a una temperatura ideal, ¿sí? Como pueden ver ustedes en el gráfico, aquí está zona fría, ¿no es cierto? Porque es obvio, la zona fría estamos hablando que ahí está la Antártida, igual el polo norte, como les decía, y el polo sur. Y aquí tenemos un país que vive aquí, que es, les hablo en América del Sur, en todo el continente americano, que es Canadá. Canadá está situado en la parte norte, ¿sí? Luego viene la zona templada, ¿no es cierto? ¿Qué es zona templada? Ahí, por ejemplo, están los principales países, que es Estados Unidos y parte de México, ¿no es cierto? La zona tropical es donde es una zona muy cálida, muy caliente. La zona ecuatorial, en cambio, esta es una zona que es la más caliente del continente o del mundo. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está nuestro país, porque también tenemos la costa, como habíamos hablado. Está Colombia, está Venezuela, está Panamá, está todo casi Centroamérica. Entonces, como ustedes saben, estamos divididos nosotros por todo el continente americano, está dividido por Panamá, ¿no es cierto? Ese es por ahí donde ese pequeño estrecho es lo que nos junta a los dos continentes, tanto el continente americano y el de Sudamérica, ¿no es cierto? Ustedes ven la zona tropical, ¿qué quiere decir? La vegetación, ahí está lo que es el Amazonas. Entonces, ¿dónde estará esto? Está en Brasil, ¿no es cierto? La zona templada que nuevamente volvemos a recobrar aquí, que es Argentina, se podría decir Argentina, parte de Chile. Entonces, son zonas bien determinadas. Como podemos ver, aquí está un mapa en un poco más los países, ¿no es cierto? Aquí está Canadá, Estados Unidos, México, los principales países, ¿verdad? Brasil es donde ustedes, si alguien les pregunta dónde está la mayor riqueza o la mayor selva, está precisamente aquí en Brasil, ¿sí? Más antes, esto partía de, inclusive nosotros teníamos parte del Amazonas, pero con el conflicto del CENEPA se firmó el Tratado de Paz y nosotros cedimos ese pequeño pedazo que teníamos también de parte del Amazonas a Perú. Entonces, pero bueno, aquí están los principales países que nosotros tenemos. Para ello también les invito a ver un pequeño video que les he preparado el día de hoy para hablar sobre los principales. ¿Sí? Ahí vamos a ver lo que son los climas de América. ¿Sí? Es muy importante. Aquí está, como le habíamos hablado, las zonas templadas en el norte, la zona templada del norte, ¿no es cierto? La del sur. ¿Sí? Los tipos de climas que tenemos en toda América. ¿Sí? Los climas cálidos, ¿no es cierto? Allí está, ¿no es cierto? ¿Cuál le asociamos aquí? La ecuatorial. ¿Por qué le dicen la ecuatorial? Porque es caliente. El clima tropical, miren el clima tropical como es. La selva, ¿no es cierto? Miren. El cálido sin estación seca, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Cálido con estación seca. Por ejemplo, en la parte, nosotros en el sur, tenemos a Chile, también tenemos en Loja, también tenemos un clima así. Los climas templados, ¿no es cierto? Aquí están los climas templados, templado continental, ¿no es cierto?
templado de transición, templado oceánico, ¿no es cierto? Estos son los principales climas que tenemos en América. El frío, no podemos olvidarnos del frío, ¿sí? El frío, como les decía, el polo norte y el polo sur. Ahí está cómo se puede ver un gráfico, ¿no es cierto? Frío oceánico, ¿sí? Frío continental. ¿Sí? Aquí estamos viendo el frío de montaña o de altura, ¿no es cierto? Aquí está, los que hemos ido alguna vez al Chimborazo. El clima árido también, hay mucho aquí en América, hay bastante, sobre todo en Chile, en Perú, existe este clima. Igual como les acabo de ver, el árido frío, ¿no es cierto? También existe en parte de Canadá, como les decía, ¿sí? Como acabamos de ver, aquí están las diferentes, las zonas tropicales, cómo está constituido nuestro continente americano, ¿sí? Ahora continuemos. Vamos a continuar para ver lo que nuestro continente, como estábamos viendo, es muy diverso, ¿sí? Ahora vamos a conocer las principales montañas de nuestro Ecuador, ¿sí? Aquí está, estas son, bueno, hay muchas montañas, pero esto a mi gusto es una de las principales, ¿sí? Que está el volcán Cotopaxi, los Divinizas, el Chimborazo, el Cayambe, la Antisana y no podría faltar la Mama Tungurahua, ¿sí? Estas son las principales montañas que nosotros tenemos. No olviden que nosotros tenemos uno de los nevados más altos del mundo, que es el Chimborazo, que solo le pasa a ¿quién? El Everest, que ese se encuentra en Asia, ese volcán. De ahí no tenemos a nadie más una montaña tan alta como nuestro Chimborazo, así que debemos sentirnos gustosos de lo que la vida nos ha dado a los estudiantes, a todos los seres humanos, por traernos a esta vida y poder descubrir o conocer todo lo que les acabo de decir. Quiero agradecerles infinitamente, espero que esta pequeña demostración de clase les haya servido de mucho. Muchas gracias por su atención.